Bienvenidos a La Cuarta Pared, el espacio donde exploramos los mecanismos invisibles del arte y la escena. Es un espacio de divulgación, crítica y formación dedicado a las artes escénicas, y el objetivo no es solo hablar de lo que ocurre o de lo que pasa sobre el escenario, sino de todo el caos, la técnica y la pasión que ocurre antes de que se enciendan las luces. Les habla Daniel Mago, como ya todos me conocen, y antes de comenzar con nuestra invitada especialísima que está en esta segunda temporada, que así lo llamo, y el programa número 14 del podcast, para hablar un poco sobre el teatro histórico. Este mensaje que tengo al inicio dice así: el espacio donde nos gusta atravesar el límite del escenario para conversar sobre lo que late detrás de cada montaje, de cada personaje y de cada propuesta estética. Hoy tenemos una edición verdaderamente especial porque nos acompaña una creadora integral con más de 3 décadas de trayectoria impecable en Venezuela y en Argentina. Ella es artista visual, diseñadora teatral, directora y fundadora de la asociación Arte y Lenguajes. Una mujer que ha sabido tejer la plástica, el vestuario, la historia y la comunidad de una sola vez. Así que sin tanto preámbulo, le damos la bienvenida a los micrófonos de La Cuarta Pared a Erika Zañartu. Qué gusto tenerte, Erika, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad un gusto y además un placer estar aquí contigo, que nos reencontramos también después de muchos años y bueno, felicidades de verdad por el programa, por la iniciativa de seguir sobre estos tiempos, por así decir, como decía García Márquez, sí, tiempos del cólera, pero en estos tiempos que así han sido muy, muy movidos, ¿no? En todo sentido. Así que de verdad para mí es un gusto estar aquí. Para mí también es un gusto enorme, de verdad, que estés en mi programa, porque este programa invitamos a gente súper especial de lo que es las artes escénicas, todo lo relacionado con la parte artística, teatral y también de producción, dirección. Y también podemos invitar gente hasta de danza, gente, músicos, más adelante que vengan para acá. Y bueno, vamos a comenzar ya sin tanto preámbulo sobre las preguntas, porque muchos de mis invitados me dicen: Daniel, ¿qué pasó aquí? Esas preguntas son como bastante puntuales porque yo investigo, indago un poco sobre cada invitado para que los conozcas un poco más. Así que bueno, por aquí tengo una información que estuve investigando, de que te formaste en la Cristóbal Rojas y en la César Rengifo, de donde también soy egresado, además de perfeccionar tu trabajo con agrupaciones como el Teatro Altov y espacios culturales en Buenos Aires. La pregunta que tengo por allí es: ¿cómo dialoga el artista visual con la directora cuando te enfrentas por primera vez a un texto o a una propuesta escénica? Bueno, fíjate, cada una de las experiencias, o digamos un poco lo que tú hablabas creo que cada artista tiene como una búsqueda, ¿no? Yo inicialmente, mis primeras inquietudes era dibujar, era ser artista plástico, y por supuesto que dentro de todas esas experiencias uno va aprendiendo técnicas y digamos, tal vez el mercado laboral te va llevando a otros lados, sí, y las necesidades interiores también. Por eso es que de alguna manera yo incursiono en las artes escénicas, pero esa primera experiencia que yo tengo me lleva al hecho nuevamente pictórico, porque de hecho el crear diseño teatral o escenografía o vestuario te hace como lo mismo, te hace, sí, como esa misma construcción visual, pero en un escenario. Sí. Es decir, que lo que vas cambiando es como de formato. En el caso de lo que yo he hecho, creo que yo creo mucho en el teatro, sobre todo en el Teatro Altov, que para mí fue una experiencia de varios años y por supuesto bajo el maestro Juan Carlos de Petre, que es una persona que creó una propia técnica acerca de algo que él denominó el teatro desconocido. Uh-huh. Muy interesante la experiencia porque partes no del actor que solamente interpreta el texto, sino dentro del actor como intérprete de ti mismo. Sí. Es decir, hay una búsqueda interior mucho más profunda en donde el personaje, o un poco lo que te digo a nivel de síntesis, bueno, eso es como digamos lo que yo leo de la técnica, es que el actor es un intérprete de sí mismo. Es decir, no hay nada que esté estereotipado por fuera, es decir, lo que nosotros vemos, observamos, tal vez interpretamos de un prototipo de persona para llevarla a la escena. En el caso de este teatro experimental, la idea es poder encontrar en nosotros mismos, sí, esa parte, digamos, psicológica, esa parte que tal vez nosotros redescubrimos en el proceso. Los procesos de ellos a nivel corporal son bastante largos. Uh-huh.
Y yo recuerdo hace muchos años una pieza que se llamaba Ofertorio, y era donde nosotros ofertábamos al público experiencias distintas de lo que nosotros encontrábamos dentro de una técnica actoral. O sea, cada vez que habías una puesta en escena de los días que se montaron, veías una propuesta diferente, pero sobre los mismos 4 o 5 personajes que estaban. Entonces creo que era una propuesta, era un reto, creo que en el caso de nosotros, porque nosotros no nos montásemos como actores, sino como intérpretes de algo que nos sucedía en ese momento, que nos motivaba a expresar ciertas cosas, claro, llevados por un proceso, ¿no? Claro. Que no era improvisado del todo, sino que era como mucho más orgánico, por así decirlo. Totalmente, las experiencias del día a día, ¿no? Perfecto. Bueno, Erika, continuamos con las preguntas, porque mira, eso que acabas de mencionar es muy interesante y espero que la gente que esté conectada en vivo en este momento, lo que puedan interpretar o puedan preguntar, igualmente cuando lo vean en YouTube se van a dar cuenta. También estuve viendo por allí otra información de que en el año 2002 funda la Asociación Artes y Lenguaje. ¿Cuál fue esa necesidad o impulso inicial que te llevó a crear una plataforma orientada a la vinculación del arte con la comunidad? Mira, creo que lo primero que sucedía en aquel entonces era que tal vez nuestra ciudad también se estaba transformando. Una de las primeras necesidades que había era que estaba de alguna manera renaciendo el vínculo del patrimonio. Plaza Bolívar, todos los espacios recuperados que en ese momento tenían otra visión. Creo que hubo una visión, digamos, general del rescate de nuestro patrimonio, y hubieron muchos espacios que se rescataron con esa idea, ¿no? En ese entonces, digamos, algunos espacios del centro eran como un poco más caóticos. Y creo que en el caso de arte y lenguaje, como yo me formo en la César, más como diseñadora teatral, estaba un poco la necesidad de contar nuestra historia cotidiana, o de esa historia que no nos cuentan los libros, es decir, desde el costumbrismo, desde las cosas que sucedían. Yo soy súper amante del siglo XIX, pero nosotros tenemos una memoria muy a corto plazo. Entonces, creo que para mí hubo una gran necesidad, no digamos de rompernos con la sala, sino de decir, bueno, mira, tenemos un público cautivo, siempre va a haber un público cautivo que se debe arrastrar hacia una sala, es el hecho creador de una sala de teatro, pero también, obviamente, el teatro en espacio no convencional, que fue básicamente lo que se dedicó Arte y Lenguaje a lo largo de más de 18 años, fue a la estructura de poder romper ese espacio, de llegar a contar nuestra historia dentro de espacios abiertos, dentro de espacios no convencionales. Entonces nosotros en aquel entonces arrancamos con una pieza que contaba la historia del nacimiento de un movimiento teatral en el siglo XIX, y de lo que le sucedía a la gente en el siglo XIX. Entonces era muy interesante cuando investigaba que Caracas fue una capital muy teatral. Muy teatral. De hecho, bueno, una de las cosas interesantes que suceden es la esquina de Maderos, que justamente era un teatro a cielo abierto, era un teatro popular. Entonces nacieron muchas corrientes en esa época, y la historia del teatro venezolano es muy interesante, es súper interesante. Sí, totalmente. Y en los libros del maestro Asparren también se menciona mucho teatro histórico en Caracas y en Venezuela, ¿no? Bueno, hablando acabas de mencionar lo del trabajo en la comunidad, ¿no? De rescatar como que la parte histórica, porque tenemos memoria a corto plazo de todo lo que aconteció en el siglo pasado y en los anteriores. Tu trabajo también abarca el arte corporal y estatuismo, ¿no? Viviente, hasta el diseño de vestuario de ópera y de época. ¿Qué peso tiene el cuerpo como escultura viva en tus montajes? Bueno, mira, todo fue como una fusión. Creo que el estatuismo estuvo en Latinoamérica y en Europa muchísimos años. Para nosotros fue algo, digamos, algo relativamente reciente. Y a mí lo que me parecía muy interesante es que más allá de la estatua, que bueno, hay muchísimas en Barcelona, yo tuve, gracias a la oportunidad de apreciarlas, hay muchas propuestas de actores, de actrices, como estatuas vivientes, con propuestas estéticas muy interesantes, pero siempre dentro de un personaje comunitario, ¿no? En el caso de nosotros, a mí me parecía muy interesante que la historia del traje se contara no con maniquís, sino con personas, es decir, que lo pudieran contar
estatuas vivientes o maniquís vivientes en espacio, o inclusive en exposiciones, digamos, con ese estilo, ¿no? Creo que era como un poco el concepto. Después nosotros partimos de un concepto que fue más llevado a las necesidades, que era darle vida a algunos personajes históricos con la misma idea, ¿no? Bueno, yo obviamente tuve experiencias dentro y fuera del país que me parecían que podían ser una herramienta, o sea, el teatro, el estatuismo, el teatro de calle, podían ser realmente interesantes, sí. El poner en práctica un museo viviente, que creo que era el concepto sí. inicial. A mí me parece que eres como una de las pioneras, ¿no? En eso, o también había otras personas ya con esa no, vieron movimientos simultáneos. Creo que lo que te digo, creo que lo que habían eran propuestas muy o de estatuas, o sea, que son las que hacen la similitud de la estatua de mármol o la de yeso, la de bronce. No, sí, siempre se mueven, que tienen otro tipo de vínculo, digamos, con las personas, pero que su objetivo no es trazar algo en particular, sino básicamente confundir al público, hacer el juego de la confusión de la estatua. Sí. De hecho, yo estuve creo que hace años, creo que fue en el 2000, antes de la pandemia, creo que fue un año antes de la pandemia, a un encuentro nacional de estatuas vivientes en Argentina. Entonces la diversidad de propuestas era muy amplia, sí. Pero casi todos adquirían, digamos, como una especie de personaje algo muy personal que se iba construyendo y que cada uno de ellos tenía, digamos, elementos y propuestas. De hecho, después se hizo como una especie de estatua mágica que iba hacia el aire, que es una propuesta que han hecho en varios países, pero es un movimiento muy interesante. Por eso digo, es muy diverso. Sí. La diferencia de arte y lenguaje, o sea, del museo teatral itinerante, era construir un museo viviente. Es decir, que el museo, aparte del que conocemos convencionalmente, nosotros como museo nos fuéramos a la escuela, a las comunidades, y pudiésemos tener la propuesta de contar la historia del traje del siglo XIX con estatuas vivientes. O sea, sí. Era una propuesta muy específica hacia la parte educativa. Sí, eso es muy interesante rescatarlo también, porque en muchos colegios también estudiantes se hacen esas preguntas: ¿de dónde provienen esos trajes que usaban las mujeres de aquellos siglos, los trajes de los caballeros? Y lo llevas mucho a la parte teatral, y de verdad que mira, eso se hace también como didáctico, ¿no? Para esos niños y jóvenes que se están formando, sobre todo en las artes escénicas, ¿no? Bueno, Erika, avanzamos con el bloque número 2 de este espacio, que lo llamo el teatro histórico, la comedia y el lenguaje visual. Vamos con la historia venezolana en montajes como Manuela Sáenz, la Dama de América, o Ha llegado el progreso a Caracas. ¿Cómo se evita esa rigidez del folleto histórico para convertir la historia en un organismo vivo sobre el escenario? Yo creo que ya lo compartiste hace unos momentos. Sí, pero yo te comento de las dos piezas. Creo que Ha llegado el progreso al Caracas. Fue una pieza que fue evolucionando justamente con esta primera propuesta. Sí. Eran estatuas que era una exposición de maniquís vivientes, y nosotros íbamos narrando como, digamos, como un guía de museo. Sí. Yo iba narrando en distintas escuelas. Particularmente te digo que visitamos muchas escuelas de Municipio Libertador con esta propuesta de llevarnos y adaptarnos al espacio. Pero en el caso de Ha llegado el progreso a Caracas fue como el resultado de esos procesos. Por ejemplo, una de las cosas que tenía esta propuesta era que eran inicialmente 120 años de historia, desde 1790 hasta 1920. Entonces habían 120, 140 años de historia, o sea, era como una década. Exacto. Pero en este caso, Ha llegado el progreso a Caracas, no digo que evoluciona, pero se va transformando según las necesidades. Nosotros lo convertimos ya en una pieza teatral como tal, en donde íbamos contando ya menos décadas, pero íbamos contando de manera cotidiana cómo los caraqueños recibían los inventos más notables de nuestra historia. Sí. Es decir, nosotros, por ejemplo, no inventamos el teléfono, pero cómo nosotros recibimos dentro de Caracas, que en aquel entonces todavía estaba, digamos, en carretas a caballo, sí. Cómo nosotros recibíamos eso, y tal vez lo veíamos muy de manera religiosa, mística, ya hasta misteriosa, sí. La aceptación de esas nuevas tecnologías. Entonces lo que hicimos fue una comedia
que se llamaba así, Ha llegado el progreso a Caracas. Sí, yo creo que una vez como que vi algo por allí. No recuerdo porque mi memoria ahorita está tratando de rebobinar todo eso que me has contado. Pero sí, es muy bonito el trabajo que has hecho y que sigues haciendo, ¿no? Ahora pasas con soltura de la comedia a la comedia drama, ¿no? Nadie nos quita lo bailado, blanco y negro. Al universo infantil de Alas de Seda, La nave de las letras viajeras. ¿Cómo cambia tu enfoque del espacio escénico y del vestuario según el público al que te diriges? Mira, como te comentaba anteriormente, una parte de lo que de las necesidades que tenía yo era de crear vestuario que inicialmente no solamente se hiciera para una pieza teatral y que de alguna manera fuera parte de esa pieza y esa pieza tal vez se guardara, ¿no? Claro. Sino que ese vestuario también tuviera como una vida propia. Es como primero, era como la primera necesidad. Y yo me he dedicado tanto al vestuario, al diseño del vestuario, tanto para este proyecto como para proyectos, bueno, de otras agrupaciones o de otras puestas en escena. Pero inicialmente yo inicio mi trabajo como comedia, yo inicio mi trabajo como clown hace mucho tiempo. Sí. Y fue algo que de alguna manera, bueno, fui llevando, uno va transformándose y va cambiando cosas. Y eso también va cambiando con relación a las piezas, ¿no? Yo tuve la experiencia muy positiva en Buenos Aires de diseñar para comedia musical. Entonces iba cambiando, o sea, iba cambiando la propuesta. Yo hice una Alicia, me acuerdo yo que tuve la oportunidad de hacer con una compañía un musical de Alicia. Y claro, siempre en el caso del diseñador es tratar de romper el esquema de lo que ya viste. Claro. Y yo recordaba que un poco la propuesta era llevar una Alicia más criolla entre ellos y que esos personajes tuviesen un lenguaje propio. Entonces, en ese sentido, creo que el diseño es interpretar, reinterpretar y darle vida muy clara a un personaje. Entonces, creo que, bueno, en el caso mío, una de las cosas que yo sí exploto en el diseño escénico es el color. Entonces, me gusta muchísimo que el color esté presente. Por supuesto. Y que sea muy diverso, ¿no? Y, bueno, por eso te digo que últimamente, hace un par de años, vuelvo otra vez al lenguaje infantil, a hacer otra vez infantil. Creo que también pasa un poco por lo que va sucediendo actualmente. También es necesario que nosotros rescatemos nuestra necesidad de la fantasía y mucho más en los tiempos de la tecnología, ¿no? Sí. Eso es, creo que un poco lo que a veces te impulsa a hacer, por lo menos en el caso de La nave de las letras viajeras. La nave de las letras viajeras es un personaje muy sencillo, porque es una obra de 2 personas, en donde un personaje se sale de un cuento. Una capitana con unas alas muy particulares se sale por accidente de un libro y entonces hay un tercer personaje auditivo que yo a veces utilizo mucho ese recurso, en donde es realmente el personaje es la lectura en voz alta, o sea, es esa vinculación que hay con los padres o con los lectores o los narradores orales, que está preocupado porque los niños ya los libros se están perdiendo, están desapareciendo físicamente. Y hay una niña que ella no sabe leer, pero no le interesa leer, o sea, porque ella se come las letras, pero ella dice que, bueno, que no las entiende. Okay. Entonces, un poco el concepto de la pieza es que este personaje le pueda despertar nuevamente la imaginación, tanto a esta niña, que es Carmencita, como al público. Es decir, la posibilidad otra vez de navegar, y es algo que te da el teatro. Sí, esa magia que tiene el teatro de rescatar los valores, ¿no? Y sobre todo en el público infantil. Bueno, continuamos con lo... Bueno, ya mencionaste algo de lo que... del proyecto que dijiste de los 2 personajes. ¿Ok? Avanzamos con algo que se llama performance de muñecas, que irrumpen en el espacio convencional. ¿De qué manera se puede romper la cuarta pared en espacios no convencionales que altera la recepción del espectador? Porque hay mucha gente que no está acostumbrada a esto, ¿no? A que el actor aborde directamente al público, sino que nada más lo ve y ya, no puede ni siquiera hablar con él porque, no sé, me vaya a salir con una reacción, porque hay mucha gente que todavía no tiene ese desconocimiento de cómo es el trato del actor con el público, ¿no? Bueno, tú
tu pregunta es bien, bien compleja porque de muñeca tuvo ciertas experiencias. Ok. Bueno, de muñecas parece ser que fue una infantil, pero no, de muñecas no fue una infantil. Es un Creo que ahí está, sí, es un performance teatral que habla sobre la transformación de nosotras las mujeres, niñas, a mujeres, pero dentro de esa, vamos a decir así, dentro de esa explotación salvaje de la figura de la mujer, sí, a nivel de la sensualidad, ¿no? Entonces, y de la extrema necesidad de la belleza, por así decir, comercial. Entonces, de muñecas es una experiencia de performance teatral que combina un poquito danza, teatro y algunas personas que intervienen en ella. Y de muñecas se combinó, creo que un poquito la propuesta de nosotros proyectamos imágenes del tema. En ese momento estaba muy en boga el tema de las prótesis mamarias. Entonces nosotros hacíamos un poco la crítica de la niña transformada nuevamente en una muñeca de plástico, sí, por la exigencia de una sociedad que critica o que te da un valor de belleza estándar. Sí. Entonces creo que de muñecas iba por allí. Una de las cosas que nos sucede allí es que el público se hace una escena donde ella rompe un poco con el paradigma del dinero, del trabajo, de la parte mecánica y todo eso. Y a nosotros nos pasó algo muy gracioso en Sabana Grande, que es que cuando ella va de alguna manera mecánicamente comportándose con la gente de alguna manera reaccionaba como sorpresa. Y hay una escena donde se suelta el dinero, donde el dinero sale volando. Y hay una cosa muy graciosa, que es que todo el mundo quería, de verdad, sí, un billete de fantasía. Es muy cómico. Muy gracioso. Nosotros hacemos varias cosas allí, entre esas eso, ¿no? Y bueno, eso tiene una simbología que en su momento nos creó un debate entre si de muñecas realmente era infantil o no. No es infantil. Okay. Tuvo un mensaje inicialmente muy duro con relación a esto. Pero de muñecas, bueno, llegó creo que hasta el del Tamacuro. Tuvimos una experiencia también porque cuando alguien nos invita al Tamacuro, nosotros decíamos al del Tamacuro. Bueno, sí, está bien, yo me voy. No, fue muy interesante la experiencia. Tuvo mucha receptividad. Mucha gente entendió el mensaje muy bien, lo vio en ese momento, lo aceptó muy bien. Y creo que, bueno, un poco la identidad también femenina es aceptarnos como nosotros somos, con todos esos procesos de belleza únicas, sí, no estándar, y esa lucha de nuestra identidad y de nuestra autovaloración como mujeres, ¿no? Claro. Creo que es un poco eso lo que te habla la pieza. Buenísimo, porque a veces uno, claro, se deja llevar por el impacto del título de muñecas y lo asocia con algo infantil y ya lo estás aclarando, y bueno, si en algún momento lo piensas retomar, sería buenísimo que nos hagas esa invitación para ir a verla, ¿no? Bueno, ahora avanzamos con el siguiente bloque, Erika, que llamamos lenguaje audiovisual y gestión cultural. Tengo unas preguntas por allí que también, como ya te diste cuenta, son un poco rebuscadas, pero esta pregunta tiene mucho que ver con un proyecto audiovisual, ¿no? Te has desarrollado activamente en el ámbito audiovisual con la serie Bitácora de Inventos para un 2-3 TV y estudió en dirección cinematográfica. La pregunta en particular es sencilla, ¿no? ¿Qué herramientas de teatro llevaste al set? ¿Y qué de lenguaje audiovisual ha permeado tu trabajo en tablas? O sea, una combinación de ambas. ¿Cómo las relacionas allí? Bueno, fíjate, hay una cosa que está muy clara, ¿no? Y hay una cosa que interesante en tu programa charlarlo, que es que las artes escénicas como tal nacen del teatro. Sí. Nacen, digamos, en la expresión física, corporal, y de ese primer impacto en vivo. Es decir, el teatro es un hecho artístico en vivo, o sea, que sucede y que puede repetirse, pero nunca se va a repetir de una forma igual. O sea, si sea el mismo texto, tengamos los mismos actores, siempre va a ser una experiencia tanto para el público como para el actor. Ese es el ingrediente, digamos, mágico del hecho teatral, que en algunos tiempos, cuando nace elementos como la televisión o la radio, decían, bueno, el teatro va a morir. No, el teatro es un fenómeno no solamente artístico, es un fenómeno social muy potente, porque hoy en día seguimos nosotros abriendo, digamos, el telón y sigue existiendo este teatro vivo con esta particularidad. Sí. En el caso de los medios audiovisuales, nacieron de allí, pero tienen un lenguaje, por así decirlo, totalmente diferente. Es decir,
cuando te enfrentas a una cámara suceden otras cosas. Es como, no sé cómo explicarte, es como que hay un solo ojo individualmente que te mira, aunque no es así. Y una de las cosas que suceden dentro de dos lenguajes diferentes es que en el teatro tú enfrentas, digamos, un personaje a lo largo de toda una pieza y no hay una repetición, hay un hecho en vivo como actor. Sí. O sea, te equivocaste y seguiste adelante. Así es. Te sucedió lo que te sucedió, nadie se enteró, pero el actor sigue en todo lo que sucede. De hecho, te iba a contar una anécdota que me pasó en una pieza y seguí. Y todos tenemos anécdotas de todas las cosas que te suceden en escena, que tal vez el espectador perciba y hay algo que es muy claro, la gente no sabe lo que vas a presentar y eso es una ventaja cuando tienes un inconveniente. Pero en las cámaras, es decir, cuando haces audiovisual sucede algo diferente. Tú te puedes equivocar 100 veces. Claro, obviamente ya no tenemos la cinta esa que te vas de esa cinta de que se va gastando y que sale cara, sino que bueno, la era digital tienes una posibilidad que es que vas repitiendo. Una de las herramientas interesantes que hubo dentro de la experiencia de hacer ficción en Bitácora de Inventos era la repetición, que es un hecho que tenemos en el teatro, que es que nosotros tenemos la posibilidad de repetir y que esa repetición hace que ese texto te pertenezca de alguna manera y inclusive hasta se hace cada vez como más tuyo. Creo que es una de las herramientas que se utilizan allí y que de alguna manera te ayudan a que ese ahorro de escena, o sea, ese ahorro de tiempo, que también es muy importante a diferencia de las artes escénicas, cuando entras a un set hay un tiempo determinado, entonces ese tiempo tienes que aprovecharlo, tienes que utilizar todas las herramientas lo mejor posible porque hay un tiempo, o sea, ya no hay un rollo que se gasta, pero sí hay un tiempo determinado. Hay un tiempo determinado, sí. Por ejemplo, aquí en este programa sí tenemos un tiempo, pero lo hacemos totalmente improvisado porque somos personas de teatro, ¿no? Igualmente tenemos las preguntas ya bien formuladas para nuestros invitados. Y bueno, para ya cerrar este bloque y para respirar un poco, porque sé que te estoy abordando con preguntas bastante puntuales. Has estado al frente de la dirección e instrucción en instituciones como el Museo del Teclado de Caracas y el Museo de Arte de Tovar. ¿Cómo ves el panorama actual de la gestión cultural y la formación de nuevos públicos? Mira, en este momento creo que podemos volver a hablar de paradigmas porque nosotros en Venezuela hemos transitado en estos últimos años en situaciones muy particulares, creo que muy únicas, por así decirlo. Y digamos el hecho cultural también se ha ido transformando en la medida en que hemos ido transitando situaciones, por así decirlo, sociales y económicas. Pero también hay una cosa adicional que es el hecho de asumir que estamos viviendo en una época tecnológica que está corriendo muy rápido, que estamos enfrentados a una pantalla y que tal vez en algún momento vamos perdiendo un poco la conectividad con algunos hechos, ¿no? Sí, creo que bueno, hoy en día los retos es el rescate, el reenamoramiento en algunos instantes del hecho de las pantallas para encontrarnos nuevamente con el hecho vivo, ¿no? Eso creo que es un paradigma. Yo el año pasado, bueno, mentira, este año, desde el año pasado hasta este año, estuve haciendo un diplomado en el IAM, justamente de producción y gestión, y creo que uno de los retos es ese, ¿no? Creo que uno de los retos es cómo volvemos nuevamente al hecho teatral, cómo volvemos masivamente al hecho teatral en un momento en donde estamos en pantalla. Creo que, bueno, una de las respuestas es no satanizar las pantallas, pero sí adaptarnos a este nuevo proceso y poder jugar con ambas cosas, por supuesto, ¿no? Es decir, tal vez en un momento determinado haremos teatro en streaming al mismo tiempo que lo hagamos en vivo. Sí. Creo que una de las cosas que ha también permitido que el teatro subsista es también la readaptación de los tiempos y un poco también expresar nuestros tiempos. Por supuesto, es así. Y bueno, aprovechamos de rebobinar esa parte porque recuerdo que en el primer episodio de este podcast hablamos sobre eso, sobre el algoritmo y sobre teatro. Y hubo una comparación allí y bueno, estuvieron dos invitados muy especiales en ese momento que los invito a que lo vuelvan a ver en YouTube. Para que lo que acabas de compartir
se asocia con lo que hablamos en esa oportunidad, ¿no? De que el hecho teatral no se puede perder a pesar de que tengamos la era digital, porque muchos de los que han venido para acá han compartido esa misma opinión, de que desde que hubo la pandemia, el teatro se volvió digital, se ha hecho más fuerte, ¿no? Pero no podemos perder eso porque el teatro es mágico y va cambiando en cada función. Es una experiencia totalmente distinta y son públicos distintos, pero nosotros somos los que llevamos y transmitimos esa magia al público, por así decirlo, ¿no? Bueno, Erika, ya para respirar un poco, ahora vamos con el bloque número 4 de sección dinámica, que lo llamo ráfaga escénica. Son preguntas rápidas con respuestas rápidas. Ok. Vamos a ver si estás preparada para eso. Bueno, la primera pregunta es: ¿un tejido o textura que defina tu estética? La seda. La seda. Muy bien. ¿Un personaje histórico que te gustaría llevar a escena o reinterpretar? A Manuela Sáenz. Manuela Sáenz. ¿Una obra que te haya marcado como espectadora? Ay. Cualquiera que se te ocurra. Cualquiera que se me ocurra. Sí. Bueno, creo que la última que vi fue José Arevalo Hernández. Ok. En El Líder. Muy sí, buena. Yo también la vi. El mayor reto al diseñar un vestuario. Bueno, aparte del presupuesto. Por supuesto. Es así. Sí, creo que el mayor reto es lograr lo que quiere el director. Sí. Y que realmente el vestuario sea cómodo, sea, digamos, parte de la piel del actor y cumpla todas las funciones, aparte de la estética. Muy bien. El teatro en una sola palabra. Arte vivo. Arte vivo. Y si el vestuario hablara antes del actor, ¿qué diría? Es color. Color, sí, porque siempre el color tiene que prevalecer. Bueno, Erika, ya para ir cerrando, un verdadero honor de verdad conversar contigo sobre esta trayectoria que tienes prolífica, donde el arte plástico, la escena y la docencia se entrelazan con tanta fluidez. De verdad, gracias por acompañarnos en La Cuarta Pared. Y bueno, te pido que nos invites a compartir tus redes, si tienes algún proyecto por allí cerca, para que vayamos pendiente de todo eso. Bueno, aunque se terminó de publicar en los 2025, bueno, invento a todos los que quieran ver Bitácora de Inventos por YouTube, está ya allí, tal cual, Bitácora de Inventos, está en YouTube, en el canal digital de 123 TV. Y en el caso mío particular, bueno, estamos en este momento en propuestas de producción para un proyecto de comedia para redes y, digamos, pantalla también de YouTube, que se llama La Peluquería de Manuela y Paquita. Queremos hacer comedia nuevamente de época, pero obviamente una época más actual. Años 70. Queremos de alguna manera volver a una comedia fresca, sin golpes bajos, y sobre todo en este caso muy feminista. Entonces estamos en el proyecto de, ojalá pronto lo logremos consolidar, La Peluquería de Manuela y Paquita. Claro que sí, estaremos haciéndole seguimiento a ese proyecto para que se dé y se transmita. Bueno, cuéntame tus redes sociales para que la gente te siga. Bueno, en redes sociales está, en Instagram tengo Erika Sañartu. Es también una red social que se llama, los que estamos empezando ahorita, que se llama, nuestra productora se llama Enrolla en Acción, para que nos sigan, nos acompañen, porque por ahí vamos a poner, digamos, proyectos audiovisuales. Y bueno, hay una otra red, que nos sigan por Facebook por Museo Teatral Itinerante, para que vean un poco también de lo que veníamos hablando ahorita en el programa. Así que bueno, los invito a todos a que nos acompañen en este nuevo proceso de lo que estamos haciendo y bueno, nos acompañen en estas redes. Bueno, Erika, de verdad, mira, como te repito, es un honor que estés aquí en este reencuentro de La Cuarta Pared, en su segunda temporada, como lo he llamado, y bueno, abrir las puertas para que sigamos construyendo, sigamos haciendo teatro, sigamos haciendo lo que nos apasiona, que son las artes escénicas.
Y bueno, agradecimientos a ustedes, gracias por acompañarnos una vez más detrás de la cuarta pared. No olviden seguirnos, dejar sus comentarios. Esto fue una producción de Arterita Producciones y Arran, la radio del emprendedor, y a nuestro presidente y técnico editor Hilario Ruiz Lazo, que se encuentra en los controles. También en Instagram nos pueden seguir por @DanielMago con B alta al final, @PC Piso la cuarta pared y @Arterita Producciones. En TikTok me pueden ver, como lo están haciendo en este momento, @Daniel Caraquenito. Y un mensaje para cerrar es que ha sido un viaje fascinante por la memoria, la textura del vestuario, la dirección y esa pasión inamovible por conectar el arte con la gente. Gracias de corazón por regalarnos este espacio y compartir tu visión en la cuarta pared. A todos los que nos escuchan y nos ven, recuerden seguir el trabajo de nuestra invitada y la de la plataforma Arte y Lenguajes. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y compartir este episodio si se apasiona por el teatro tanto como a nosotros. Mi nombre es Daniel Mago y nos reencontramos en la próxima entrega para seguir cruzando juntos la cuarta pared y nos vemos en la próxima. Fuera luces. Bye bye. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por arranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.